TCET, el señor Leonte Torres Jiménez, quien es secretario del sindicato, secretario general del Sindicato de Transporte de la provincia de la Altagracia, Sichoprola. Y esto abarca la ruta de Higüey y Santo Domingo. Y vamos a hablar de un tema que él quiere poner sobre la mesa, que es una litis judicial que existe desde el 2018 con relación a otro caso, otra ruta que se apoderó del sindicato y le liberaron o le cambiaron de nombre. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante todo, agradecerle la distinción que me permiten tener ante el país y el mundo, porque sé que este programa está siendo transmitido y visto por una gran parte de nuestro país, en mayoría. Leonte, usted era el secretario general del sindicato. Yo soy el secretario general. El secretario general de Sichoprola. Ok, entonces, a usted un grupo le cambió el nombre al sindicato. Un grupo de empresarios, o sea, 29 en específico. 29 que son empresarios de transporte. Que eran miembros del sindicato. Que eran miembros del sindicato. Hubo una división entonces ahí. No hubo una división. Guido Cabrera Martínez, secretario general del sindicato en el año 2009-2011. Antes de usted. Siendo diputado, sí. Yeah. Siendo diputado, ganó las elecciones 2009-2011. En ese espacio de tiempo constituyó la empresa denominada APRA y a mediados del 2010 transfirió todos los bienes del sindicato Sichoprola a APRA sin ninguna observación jurídica. En el año 2011 yo gano las elecciones y cuando hay 15 días de trámite para pasar de mando, el traspaso de mando, él lo que hizo fue que conjuntamente con el fiscal titular, la policía se hicieron acompañar a las 12 de la noche, pintaron el local de APRA y cuando yo fui por la mañana no podía entrar porque, y cuando fuimos, le pusieron candado. No pintaron eso y pusieron guardias, no estamos hablando de guardia. Y cuando yo voy a la fiscalía, el fiscal lo que me dice es que yo tengo que ir a los tribunales para demostrar que ese edificio es de Sichoprola, porque ahí dice APRA y APRA es una compañía constituida. Incluso yo le dije en ese momento al fiscal. ¿Quién era el fiscal? Luque Evangelista Pérez. ¿Y no hay cámara en los alrededores? Sí. Que se verifica todo lo que estaban haciendo. Todo. Entonces ya esa parte. Entonces yo tuve que ir a los tribunales. Pero quiero ver una cosa. Si la persona que usted imputa hizo ese proceso y transfirió, ¿cómo hacen una elección? ¿Quién hicieron las elecciones para elegirlo a usted? El sindicato, porque ellos hacen la transferencia, ellos pintan el local cuando ya pierden las elecciones. Ahora bien, ¿quién es Guido Cabrera Martínez? ¿Y cómo ellos han logrado tener 14 años a nosotros en los tribunales? Ellos operan, y ahí el llamado al presidente de la República, porque en esa institución llamada APRA opera libérrimamente el crimen organizado. Ellos formaron una directiva formada por deportados por diferentes delitos de los Estados Unidos, gente ligada al narcotráfico y otros que ni siquiera sabían que pertenecían a este entramado delincuencial. ¿Qué sucede? Guido Cabrera sale de ser diputado y este gobierno ahora lo nombra asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo. ¿Dónde está el llamado que nosotros queremos hacerlo? Ya nosotros hemos hecho estas comunicaciones, se lo hemos comunicado a la presidencia, se lo hemos comunicado a la Procuradora General de la República, se lo hemos dicho, o sea, comunicado por documentos, que lo tenemos aquí, a todas las instancias. Incluso le hemos pedido al Ministerio Interior y Policía, a Farideh Raful, que nos diera un permiso porque esta banda delincuencial ligada al narcotráfico ha hecho presiones sobre nosotros. Leonte, déjeme, vamos a ver una cosa, porque ya por lo que usted está diciendo, esto ha tenido un ribete judicial. Sí, señor. ¿Ustedes han incoado algún recurso judicial en los tribunales contra esto? Miren,
Producto de esto, se dio, como le dije, demostramos en los tribunales que Sicho Prola, los bienes que tiene APRA son de Sicho Prola, y el tribunal dio esta sentencia condenando al hoy asesor en materia de transporte, Guido Cabrera Martínez, a rendir cuenta de los bienes, muebles, inmuebles y dinero depositado en bancos. Y lo condenó a un astrente de 10,000 pesos diarios. Ese astrente hoy le estamos cortando el astrente hoy en 37 millones de pesos, que está ya, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y la tenemos aquí. Pero él rindió el informe. No lo ha rendido. Por eso el astrente ya está en 37 millones de pesos. 37 millones de Sí, pesos. de 10,000 pesos diarios. Hubo una decisión favorable a A usted. nosotros. Y adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente entonces, ¿qué juzgada. pasa? ¿Por qué no se ha ¿Y cumplido? por qué no se ejecuta esa sentencia? El poder político, vamos a hablar claro, los tribunales han hecho su trabajo con lo que tiene que ver con la justicia. Los tribunales fallan, pero el poder político que ejerce este señor, que primero fue diputado y ahora asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo, no permite que la justicia termine lo que tiene que hacer. Ellos se organizaron. ¿Y a quién está afiliada entonces A su protector principal, Antonio Marte. Al senador. Al senador Antonio Marte, que es quien organiza conjuntamente con el poder que a esta gente no se le toque, porque es su buque insignia. Pero miren lo importante de esta entrevista, y para que ustedes tengan explicación. Esto que ustedes ven que yo tengo en la mano es el recorrido que tuvimos que hacer para demostrar en los tribunales que esa directiva que formó ese señor Guido Cabrera Martínez no es legal. Y él puso a Juan Contreras Martínez como secretario general de Sicho Prola para presionar a la persona. Incluso en el año 2010, yo recuerdo que mi hijo venía de la escuela y lo montaron en una jipeta y le dieron una vuelta y me mandaron a decir con mi hijo, que llegó temblando a la casa: dile a tu papá que si no suelta el problema de Sicho Prola, tú vas a llegar en una caja de muerto. Mi hijo llegó temblando. ¿Y qué usted hizo con eso? ¿Usted no lo ¿Usted comunicó denunció? eso al poder? No, eso nosotros corrimos a todos los tribunales. Yo hice de todo con eso. Incluso me llevaron en ese momento a hacer algo que yo no quería, porque yo tenía en ese momento 2 hijos. Pero cuando yo vi que los hijos míos estaban en peligro, entonces puse en peligro los hijos de ellos. Y hubo un enfrentamiento. Si ustedes me matan lo mío, yo voy por lo de ustedes. Porque estamos hablando de más de 1.300 millones de pesos. Y miren el documento que se utilizó para transferir todo eso. Miren, firmado por este señor de nombre Juan Contreras Martínez como secretario general, que ya las sentencias dicen que él no es secretario general. Pero miren lo grave de este asunto. Y la que usted dirige, ¿a quién está afiliada? ¿A Juan Uvieres? No, nosotros nacimos todos, Federación CAS y CONATRA. La que yo dirijo ahora mismo, Sicho Prola, nosotros nos afiliamos a Juan Uvieres, pero parece que hubo una negociación y nosotros decimos que el respeto que nosotros le tenemos a Juan Uvieres por haberlo protegido. ¿Usted me entiende? Nosotros estamos de manera legal en la Federación CAS. Bueno, pero ahora es una lucha que hay entre dos bandos, entre grupos de transportistas que son de Juan Uvieres contra No. Yo no estoy con Antonio Marte. Discúlpeme, yo no estoy con Juan Uvieres. Discúlpeme. No estoy con Juan Uvieres. Le digo que nacimos. Sí, que me protegió cuando ellos trataron de quitarme. Miren lo grave de esto. Porque aquí esto ha llegado hasta los tribunales ya en forma penal. Se le puso una querella y la jueza Karina Colomé Abreu, óiganme bien, con toda esta sentencia dice que una certificación de la Federación CAS vale más que toda esa sentencia, y lo dice aquí, y por eso declara un no al lugar, por una certificación que se le impone. ¿Qué hizo la Fiscalía de Higüey?
La Fiscalía de Higüey, luego de inspeccionar, le puso entonces, ya le presentó querella formal. Y el próximo 22 estaremos en la Corte de San Pedro de Macorís, donde se le está solicitando medida de coerción a esa banda delincuencial por los delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos. Pero ¿quién hace eso? Es un sometimiento. Es un sometimiento que hace la Fiscalía de Higüey a este grupo de delincuentes. O sea, es la Fiscalía que hace eso. Guido Cabrera Martínez es diputado. Es diputado. Sí. Va a haber una audiencia en San Pedro de Macorís. El 22 de este mes. Entonces todas esas decisiones no sirven. La justicia y el Ministerio Público de ahí de Higüey no ejecutan. No, miren lo bárbaro que eran esta gente. Estos cheques que aquí dicen Sicho Prola, lo ponían a nombre de la asociación APRA. Y así cheques, donde abajo usted puede ver que ellos mismos que hacían cheques de millones de pesos, que los transferían a ellos de manera directa, porque este señor, Juan Contreras Martínez, transfirió todos los bienes, inmuebles, de manera honorífica, de Sicho Prola a APRA. Pero también transfirieron todos los contratos de rutas del sindicato Sicho Prola. En 1987 se crea la Oficina Técnica de Transporte OTTT. ¿Cuál es el carácter de esas instituciones? ¿Organizaciones sin fines de lucro? Son ONGs. Pero la ONG tiene un protocolo muy riguroso para transferir bienes o para cerrarla. No, óigame, es que una institución no puede solicitar. Una institución no puede solicitar que se le transfieran los bienes de otra, de ninguna manera. Y el Transporte APRA solicitó a la Oficina Técnica de Transporte, o Intran, que le transfirieran los contratos de rutas que fueron asignados a Sicho Prola. Y en eso es que ellos operan de manera irregular. Y nosotros decimos que esas son las cosas que nosotros le podemos presentar al país, porque los contratos de ruta fueron transferidos de manera irregular, utilizando nombres de personas que no representaban al sindicato. Ellos han hecho varias directivas y siempre los tribunales le fallan. Luego de que este Juan Contreras Martínez perdió en los tribunales del año 2014 hasta el año 2020 con él para demostrarle que él no tenía calidad para transferir los bienes, pusieron a este que se llama Onel Rodríguez y nos pusieron de nuevo a luchar con él en los tribunales y ya tenemos la sentencia definitiva también, que el secretario general es quien les habla. ¿A favor de ustedes? A favor de nosotros. Yo pienso que hay que llamar la atención de las autoridades. La audiencia en San Pedro es el 22. El 22. Y yo quiero solicitarle a ustedes como medio de comunicación y de peso, porque decir que este programa tiene peso, que por alguna vía le llegue al presidente de la República, porque yo me he sentado con viceministros, me he sentado con diferentes autoridades, yo siendo regidor del municipio de Higüey, estando frente a Chu Vázquez, antiguo ministro de Interior y Policía, hice esta denuncia de manera formal y la respuesta que recibí de Chu Vázquez fue que salió de ahí, porque yo le dije, ¿cómo es posible que aquí estemos en una mesa de seguridad, ciudadanía y género, que yo soy el proponente aquí en Higüey, y nosotros tengamos sentado aquí frente a nosotros a Juni Castro Montilla, socio de Guido Cabrera, que formó una directiva de narcotraficantes y delincuentes, y lo tengamos ahí? Entonces Chu Vázquez se quedó. Pero hay una acusación formal sobre esas imputaciones que usted dice. Claro, por eso le dije, mírela aquí ya donde están. Será conocido. Ahora, ¿cuál es el llamado? Que la prensa nacional se haga eco para ver si le llega al presidente, porque yo no me cabe en la cabeza. ¿Usted está en la prensa nacional? Sí. ¿Está diciendo? Que se haga eco y que a mí no me cabe en la cabeza que el presidente de la República maneje esto y no tome carta. Pero que eso no tiene que ver con el presidente de la República. O sea, es un órgano totalmente independiente a lo que está haciendo en el tema. Lo que hay que llamar la atención es al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia, porque al parecer
Anyway, no hay las autoridades que tienen que ver con el orden en el ámbito de esta lista judicial, no están haciendo el trabajo. De manera directa. Y al parecer, lo que yo entiendo es que hay una situación, hay un subterfugio detrás de todo esto. Quizás hay personas que han sido compradas, no sé, pero uno supone, por lo que usted dice, porque si hay decisiones de las autoridades y usted tiene documentos ahí, entonces lo que hay que ejecutar. No, tiene sentencia. Exacto, hay que ejecutar esa Sí, de orden, manera simplemente. directa, de Entonces manera- hay una Actualmente complicidad. regidor. No, me la quitaron. Después que gané, me la quitaron. También. Con un voto. ¿De qué partido era? ¿De qué partido? De la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Perdón, de la Fuerza Nacional Progresista. Perdón, permítanme aclararle esa parte. El presidente tiene, porque es un asunto, los contratos de rutas son permisos que otorga El la presidente. Oficina Técnica de Transporte, Esa es la OTT. hoy Intran. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es una prerrogativa del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es representado por ministros y directores. En este caso, el director del Intran es quien autoriza los permisos de rutas para transitar en República Dominicana. Bueno, muchas gracias. Para el 22. El 22 estaremos a las 9 de la mañana Se define el tema ahí. en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Muy bien. Agradecerle a estos medios, a ustedes, Bueno, en 6 días. que me hayan Semana. permitido estar en esta entrevista. Créanme que 173 familias que están siendo afectadas, que se le ha quitado el derecho a la educación a sus hijos, a comprarle medicamentos a sus padres, hoy le están agradeciendo a ustedes esta entrevista. Muchas Bueno, gracias. que eso Gracias, León. se decida ya de manera judicial, como está establecido ahí, y que esta sea la definitiva. Bueno, Leonte, gracias a usted por la visita. Esperamos que todo se pueda salir a camino en este caso. A ustedes gracias y les invitamos a que continúen disfrutando de esta programación.